Ayer se cometieron dos fechorías, una de ellas perpetrada por el gobierno, que hacen que nos preguntemos para quién se legisla y para qué sirve la policía en España. Las respuestas obvias, correctas en un país serio, serían que se legisla para regular la vida en la sociedad y garantizar unos derechos y libertades fundamentales, mientras que la policía está para mantener el orden, prevenir la comisión de delitos, investigar los crímenes y, al igual que en el caso de la legislación, proteger los derechos y libertades fundamentales. Basta con echar la vista atrás para darse cuenta de que ese no es el caso en España. La ley de amnistía, la ley de vivienda, la represión en Ferraz o la no ayuda a los valencianos nos demuestran que en España no es así. Vamos ahora con las dos fechorías, que a priori no guardarían relación, pero que en realidad sí que la guardan, porque esto es un pelín más complicado. En Guardamar del Segura, decenas de inmigrantes ilegales que están acogidos en el municipio han llevado a cabo una protesta, pese a que gozan de privilegios que se le deniegan a los españoles, y vuelvo a remitirme al caso de Valencia. El detalle aquí es que la marcha fue custodiada por un amplio despliegue policial en el que participaron tanto la policía local como la Guardia Civil. No vaya a ser que algún españolito indignado se baje del coche y cometa un delito de odio racista, fascista, culturista y autopista. La policía estaba allí para que pudiesen llevar a cabo su protesta no pacífica sin ser importunados. Pobrecitos, han venido aquí a pagar las pensiones y huyendo de la guerra. Y es que los ánimos ya estaban caldeados desde la noche anterior, donde protagonizaron otro altercado. Todo ello en el complejo donde tienen alojados a los inmigrantes. Y es que además este no es el primer incidente que protagonizan estos extranjeros en Guardamar. Ya en el pasado se habían registrado situaciones de violencia. Y por cierto, una de sus demandas era el acceso a la vivienda. Y este enésimo caso nos da la razón a los que decimos que hay que revisar y ajustar las políticas migratorias para asegurar que no se creen incentivos para la inmigración ilegal y también devolver en caliente a los que acceden de forma ilegal a nuestro país. Por otra parte, la segunda noticia, como ya sabéis, ha salido adelante el decreto Ómnibus, tras llegar a un acuerdo con Junts, que aprobará parte de las medidas, como por ejemplo la prórroga a desahuciar a aquellos ocupas que digan que están en una situación de vulnerabilidad, lo cual, y como no podía ser de otra manera, ha causado indignación en aquellos propietarios cuyas viviendas se encuentran ocupadas. Y es aquí donde aparece el agravio comparativo. En España la policía se emplea para proteger a los inmigrantes ilegales que protestan, en lugar de emplearla para desahuciar a quienes ocupan la propiedad de un tercero, es decir, ladrones de viviendas. Los propietarios se sienten hundidos, porque este acuerdo, que mantiene la suspensión de los desahucios, les deniega su derecho a poseer sus propias propiedades, y los afectados afirman que esta medida prolonga su situación de incertidumbre y dificulta aún más la recuperación de sus casas. Datos recientes del INE muestran un aumento del 20% en las ocupaciones ilegales desde que se implementaron estas medidas, afectando directamente a la seguridad residencial y el valor de las propiedades, elementos cruciales para la estabilidad financiera de muchos españoles. Pero, como no podía faltar la otra pata del bipartidismo, el PP no mintió, cambió de opinión, como el presidente, y por ello la plataforma de afectados por la ocupación ha anunciado que no acudirá al acto del Partido Popular sobre la vivienda. Esta decisión se debe al voto favorable del PP a la ley Ómnibus, que, como acabo de explicar, incluye la suspensión de procesos de desahucio para los ocupas que presenten certificados de vulnerabilidad. Y es que estas políticas no solo afectan a los propietarios, también a la clase media y a los jubilados, quienes ven cómo sus ahorros e inversiones en Hacienda pierden valor, y además la sensación de inseguridad y la falta de apoyo gubernamental incrementan la sensación de desprotección. Y volviendo a las noticias de hoy, en ambos casos observamos problemas sociales, pero la respuesta del Estado es dispar. A unos se les premia y a los otros se les castiga. Unos cortan las calles, los otros se resignan ante el maltrato y el uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En Guardamar se emplean los dispositivos policiales que se les deniegan a los propietarios de viviendas ocupadas. Esto es lo que pasa en España. En esto han convertido a España. Esta es la realidad de España. Y a la realidad no le importa si los patriotas sufrimos viendo cómo están destrozando nuestro país.
Y además estos dos sucesos vuelven a converger cuando analizamos los argumentos que esgrimen para defender la inmigración y el problema de la vivienda. Sobra decir que este gobierno no construye vivienda social y además regula el mercado inmobiliario impidiendo que se construya vivienda nueva. Sobra decir también que España lidera el desempleo juvenil en Europa, nuevamente por culpa del exceso de regulación estatal. Volviendo a los inmigrantes protestando, inmigrantes atraídos por el efecto llamada del bipartidismo, véanse las paguitas, véase la regularización de 500.000 de ilegales, véanse las declaraciones temerarias de varios de nuestros políticos que trascienden nuestras fronteras y son escuchadas fuera. ¿De dónde son estos inmigrantes que están protestando? Son africanos y parece ser que su integración en nuestro país no es como nos la habían vendido. Parece ser que es un pelín más complicado. Y curiosamente aquí hay otro hilo conductor. Buena parte de los ocupas en España son africanos. Están sobrerepresentados e incluso han creado sindicatos para evitar ser desocupados. ¿Y qué pasa cuando un español ve, no digo ya a un chileno o a un argentino, que es muy evidente que son nuestros hermanos, a un italiano o a un portugués? ¿Lo percibe como a un extranjero o lo ve como a alguien similar? Pero ¿qué pasa cuando lo que tiene delante el español es un senegalés o un mauritano? ¿Cómo lo percibe? El italiano, el portugués o el argentino probablemente se case con alguien de aquí y sus hijos serán españoles. El senegalés, el mauritano, o por no irnos tan lejos, un marroquí, tendrá hijos que no serán ni de aquí ni de allí, y será un auténtico problema integrarlos, como tampoco se ha podido integrar a los que están en Guardamar. En esta época de relativismo cultural, la cultura, valga la redundancia, parece ser que no importa, y vaya que sí importa. Porque hay regiones donde los contextos culturales ya no es que sean distintos, es que son antagónicos a los nuestros. Cuando alguien dice esto, se mata al mensajero porque muchos no quieren escuchar el mensaje. Pero esa no es mi opinión, es la realidad. Y a la realidad no le importa si tú te sientes ofendido porque algo te parece racista. Y la realidad es también el mercado, que no es un señor gordo con traje y sombrero, sino el conjunto de nuestros intercambios. Y el mercado se regula por la oferta y la demanda. Y cuando el gobierno blinda la ocupación, los propietarios no alquilan. Y cuando los propietarios no alquilan, baja la oferta. Y cuando baja la oferta, sube el precio de la vivienda. Y esa es la realidad, a la cual no le importan los sentimientos o las ideologías. Que las propiedades ocupadas ilegalmente sean devueltas a sus dueños en un plazo corto y sin excepciones de vulnerabilidad, sin fundamento legal, no solo beneficia a los propietarios, ayuda a la sociedad permitiendo el acceso fácil a la vivienda. Pero, para nuestros gobernantes, parece que el conato de incendios se apaga no mirando. Y si no miras, el fuego acaba devorándolo todo. O peor, se creen que se arregla con leyes y burocracia, como la ley de vivienda que blinda la ocupación. Y volviendo al símil del fuego, sería como apagar el incendio con gasolina. Si legislar funcionase como ellos piensan, como una varita mágica, bastaría con ilegalizar el hambre, las guerras o las enfermedades para solventar todos los problemas de la humanidad. Pero el mundo es un pelín más complicado. Y digo pelín no de forma irónica, porque los grandes problemas que tenemos en España son el resultado de la sinergia de problemas más pequeños. ¿Por qué nos dicen que traen inmigrantes? Para pagar las pensiones que teóricamente no se pueden pagar porque no ha habido un reemplazo demográfico ya que los españoles no han tenido hijos. Y si pensamos en cuál es una de las principales causas de que los españoles no tengan hijos, es, entre otras razones, que no se pueden independizar precisamente por el precio de la vivienda. Claro está que hay otros factores e intereses. Muchos se lucran con el negocio de la inmigración. ONGs, las mafias, también a algunas multinacionales les interesa abaratar el coste de la mano de obra haciendo dumping laboral con la inmigración. Y sobre la cuestión de los hijos, las leyes feministas y los impuestos abusivos tampoco es que ayuden a animar a la gente a reproducirse, pero queda bastante claro que solucionando el obstáculo de la vivienda aliviaríamos buena parte de los problemas que arrastramos. La transición del modelo de pensiones de reparto a uno de capitalización más sostenible sería más fácil si se sanea lo demás, porque liberas parte del gasto. Sin embargo, todo lo que acabo de decir deja de tener sentido cuando formulamos la siguiente pregunta.
¿Realmente al gobernante le interesa solucionar problemas? Pongamos como ejemplo a Irene Montero. Todo su proyecto se resume al feminismo. Si a ella se le vota para solucionar los problemas de la mujer, sean reales o no, y ella lograse solucionarlos, ¿qué sentido tendría volver a votar por Irene si esos problemas ya están solucionados? Así que no solo no dan soluciones, sino que crean nuevos problemas para seguir viviendo de su chiringuito. Y podríamos pensar que el votante es agradecido y volvería a apostar por el buen gestor que hizo las cosas bien, como premio. Pero a la realidad esto le da igual y, como vemos, esto es un pelín más complicado. Es fundamental que el gobierno reconsidere sus prioridades para asegurar que la legislación y la acción policial sirvan a todos los ciudadanos españoles, protegiendo sus derechos y sus propiedades. Sin estas reformas, el tejido social español continuará deteriorándose, dejando a muchos en la incertidumbre y el descontento. Pero para eso hace falta que entendamos la realidad, y eso es un pelín complicado.